Pues nada, buenos días a todos, buenos días a todas. Para quien no me conozca, bueno, soy Javier Torralba, el director de BRIAM España, y bueno, nada, daros la bienvenida a nuestra tercera sesión de los BRIAM Talks, que bueno, esperamos que sea de vuestro interés, porque lo hemos preparado con mucho cariño, y ahora, pues con los ponentes que hoy nos acompañan, pues bueno, yo creo que tenemos el éxito garantizado, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente, pues bueno, como ya sabéis en nuestra convocatoria, pues vamos a hablar de los ODS, ¿no? De los ODS, cómo estos se alinean con BRIAM, en qué punto estamos, porque realmente llevamos hablando de esto unos cuantos años, ha pasado una serie de cosas. Y bueno, pues creo que hoy va a ser una importante jornada para poner un poquito, pues poner en actualizar el punto en el que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Pero bueno, primero y lo más importante, pues bueno, presentar a los profesionales y a las grandes personas que nos acompañan hoy. La verdad que para mí ha sido un placer poder contar de hecho, con ellos tres, porque a los tres me une pues de verdad, un respeto y, vamos, y un cariño personal y profesional absoluto. Y bueno, pues la verdad, poder compartir esta jornada con ellos, pues para mí es muy importante. Además, pues lógicamente de la temática que, como estaremos todos de acuerdo, es muy importante. Bueno, a mi derecha, que no sé cómo me veis, no sé si está a mi derecha o a mi izquierda, en función de la pantalla. Bueno, pues tenemos a Marta Gómez Palenque. Bueno, Marta es ingeniera de caminos, ingeniería de obras públicas. Bueno, ha desarrollado su experiencia profesional durante más de 15 años en el sector privado. Pero bueno, en el año 2018, digamos, saltó al otro lado, saltó a la administración pública y se convirtió en funcionaria de la oficina que no me sale ahora, de la oficina de cambio climático. Desde el año pasado, pues bueno, ocupa una importante responsabilidad en el Gobierno de España, es la directora general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en España, ¿no? Nos acompaña también desde las Canarias, nuestro querido Juan Palop. Juan Palop es el fundador y el director de LPA Studio, que al final, pues bueno, ahora comentaremos un poquito a qué se dedica, pero bueno, él personalmente, fundador y director de este estudio, dirige un equipo pluridisciplinar que están especializados, entre otras muchas cosas, en el urbanismo regenerativo, ¿no? Juan tiene más de 20 años de experiencia pues en el sector, coordinando pues al final proyectos que integran pues soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Arquitecto y urbanista, es máster en diseño por la Universidad de Harvard y bueno, con mucho cariño, así lo recordamos y lo tenemos siempre, fue una de las primeras personas que se formó en BRIAM en España, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que puede aportar mucho desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y luego a mi izquierda, pues está mi compañera y amiga Patricia Rodríguez Pérez. Patri, permítemelo. Bueno, pues Patri es arquitecta técnica por la Universidad de La Coruña, máster en gestión de calidad y medio ambiente, y desarrolla su actividad pues, en el área de tecnologías de la construcción de ITG, del Instituto Tecnológico de Galicia, desde el año 2002 al 2012. A partir de ese año, pues bueno, ya pues forma parte de lo que es el área de construcción sostenible de ITG, del Instituto Tecnológico de Galicia, y actualmente pues es la responsable de todo lo que tiene que ver con certificaciones y procedimientos en BRIAM en España. Vale. Pues bueno, presentados los tres, daros las gracias, daros la bienvenida y bueno, y yo intentaré ser muy, muy, muy breve para que podamos escucharos a vosotros, que es lo más importante. Bueno, como decía al inicio, estamos ya ante nuestra tercera jornada, nuestros terceros BRIAM Talks, y queremos hablar y poner un poco en actualizar en qué punto estamos en relación con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como todos bien sabéis, fueron adoptados en el año 2015 por Naciones Unidas con el objetivo de garantizar la prosperidad de la humanidad, ¿no? Desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico, ¿no? El objetivo es que, activando estas tres palancas, consiguiéramos una mayor prosperidad de cara al objetivo del año 2030. Y es una de las cosas que tendremos hoy que nos gustaría poder aclarar, ¿no? Estamos en el camino correcto, lo estamos haciendo bien, llegaremos al 2030, creo que son cuestiones que ahora trataremos, ¿no? Es cierto que, bueno, que estos objetivos que fueron acordados en el año 2015, pues bueno, han sufrido un parón que todos somos conscientes que fue, pues lógicamente, con el COVID, ¿no? Muchos proyectos, muchos elementos que se habían aprobado y que se habían puesto en marcha, pues se vieron ralentizados por el tema del COVID, ¿no? Con lo cual estamos en un momento en el que entre todos, administraciones públicas, empresas privadas, todo tipo de entidades, cada uno de nuestros sectores profesionales tenemos que arrimar el hombro para poder impulsar estos objetivos de desarrollo sostenible y poder alcanzar ese objetivo que nos habíamos o que se había establecido en el año 2030 por parte de Naciones Unidas. También somos conscientes
que, bueno, todas las compañías, como os decíamos, todas las entidades, independientemente del sector, pues bueno, hoy en día tienen que garantizar el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, tienen que reducir pues, la generación de residuos, tienen que reducir también las emisiones de CO2 y al final pues hay que fomentar, es decir, independientemente de la empresa que seamos, independientemente del sector en el que trabajemos, tenemos que fomentar la circularidad. Por ello, y ya para entrar un poquito en materia, ¿qué conclusiones debemos sacar hoy? Es decir, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿en qué punto de madurez están estos objetivos de desarrollo sostenible en nuestro sector? ¿Cómo BRIAM pues, está ayudando a conseguir alinearnos con esos objetivos de desarrollo sostenible? Y en definitiva, pues al final, pues poner en valor todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos queda hacer en el sector de la edificación y en el urbanismo, pues para poder alcanzar ese objetivo que es de prosperidad para la humanidad en el año 2030. Así que, sin más dilación, pues bueno, me gustaría iniciar una serie de cuestiones para que podamos compartirlas. Y bueno, querría empezar con Marta, ¿no? Porque, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible al final exigen medidas pues, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental, en el ámbito económico, ¿no? Y al final, ¿quiénes son responsables de aplicar estas medidas? Pues entendemos que los gobiernos son los responsables de impulsar su cumplimiento a través, pues bueno, de diferentes normativas. Primera pregunta, ¿qué mecanismos se utilizan para poder cumplirlos? Si son los gobiernos los responsables, ¿qué mecanismos se utilizan? Y muy importante, y sobre todo ahora que tú y yo comentábamos anteriormente, pues por ejemplo que España ahora va a asumir la presidencia europea, ¿no? ¿Se trata de una acción coordinada con toda Europa o cada país autónomamente decide lo que hace? Una muy buena pregunta para el debate. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Patri, por la invitación. Es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Vamos a ver si arrojamos un poquito de luz en todas estas cuestiones que planteáis. Por poner un poco en contexto cómo se está alineando los ODS en Europa, es verdad que en la Unión Europea tenemos un marco más definido que lo que pueden tener otros países o otras regiones, porque nos están marcando. La Unión Europea, sabéis que ha hecho los 17 ODS suyos, los ha incluido en las 6 prioridades del periodo 19-24, de las que están emanando muchísimas estrategias en materia de economía circular, de biodiversidad, de finanzas. Todo el mundo ya conocemos esas palabras, estrategias, reglamentos de taxonomía y demás. Entonces están emanando muchas estrategias y todo eso es lo que nos está guiando a los Estados miembros, el camino que tenemos que seguir. Con lo cual, para un país Estado miembro como España y como nuestros colegas europeos, es fácil saber a dónde tenemos que apuntar, a dónde tener que dirigir y sobre todo cómo medir, que es lo que estabas preguntando. ¿Qué se hace en un Estado miembro? Pues a partir de todo lo que nos marca la Unión Europea, definir una estrategia. En España tenemos la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y el Plan de Acción para implementarlo. Entonces, para la implementación de la agenda y para conseguir todos los ODS. ¿Qué pasa a mayores? Naciones Unidas fijó una serie de indicadores para que fuéramos midiendo cómo se iba avanzando en cada uno de los ODS para ver si estamos dando cumplimiento o no. Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, publica periódicamente los informes de seguimiento y de cumplimiento, donde ahí podemos ver cómo va cada uno de los Estados miembros. Como digo, la Unión Europea tiene un marco fácil que nada tiene que ver con otros estados, con otros países, con otras regiones, con lo cual, a la pregunta, ¿está articulado un sistema común? Lo está, en la Unión Europea lo está. La Unión Europea está posicionada como la líder indiscutible de tirar de la Agenda 2030 y de los ODS. Y los Estados miembros vamos a remolque, vamos a decirlo así, de lo que nos está marcando la Unión Europea, pero cada uno con nuestras estrategias, con nuestros planes y ahora ya intentando implementar todo lo que dice cada una de esas estrategias y planes, que sabéis que son muchísimas y hablaremos y las tocaremos, pero implementando y dando cumplimiento. Y más allá, me gusta también señalar siempre una cosa, porque los indicadores de los ODS, si tú los ves, dices, esto es súper difícil y esto es muy abstracto. ¿Y cómo vamos a erradicar la pobreza en todo esto? Es muy difícil. Claro. Pero si nos fijamos en cada una de las leyes nacionales, regionales, incluso en las normativas municipales, en las ordenanzas, hay unos objetivos cuantitativos. Las empresas tienen unos objetivos de descarbonización. Todo objetivo está alineado con los ODS, con lo cual, cuando hablamos de medición, no os quepa duda que cada uno de los objetivos cuantitativos que dejamos establecido en una normativa está alineado con los ODS, con lo cual se va midiendo todo y se va dando cumplimiento, aunque lo tengamos que volcar en unos indicadores que nos puedan parecer un poco farrados. Bueno, pues la verdad es un mensaje optimista, de verdad me aclara bastante. Yo pensaba que estaba la cosa un poquito más complicada, así que nada, fantástico, Marta, gracias por la respuesta. Bueno, Juan,
Hablemos un poquito también de ciudades. Venga, que además tú como especialista en urbanismo, pues creo que puedes aportarnos mucho y un punto de vista muy importante a todos los que estamos participando hoy. Vamos a hablar concretamente de ODS en particular, ¿no? El ODS número 11, ¿no? Persigue lograr ciudades más sostenibles. Bueno, al final todos somos conscientes que en el año 2050 más de 2/3 de la población mundial vivirá en las ciudades, ¿no? Con lo cual, importante que empecemos a pensar en estas ciudades donde vamos a estar todos, ¿no? Eh, Importante, desde este punto de vista, y teniendo en cuenta pues, estas cuestiones, ¿cuánto han evolucionado a día de hoy las ciudades para poder adaptarse a un modelo sostenible? Es decir, estamos diciendo que tenemos que hacer ciudades mejores desde todos los puntos de vista, más sostenibles desde todos los puntos de vista, y que tenemos que tener en cuenta que en 2050 las vamos a sobrepoblar. Es decir, ¿cuánto han evolucionado? ¿Cuánto se ha hecho en materia de urbanismo y para adaptarse a este modelo sostenible? Y sobre todo también, y una segunda cuestión, si es factible alcanzar nuestros objetivos para el año 2030. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Javier, por la invitación, a todo el equipo de Brian y a todas mis compañeras meseras por compartir este rato y a todos los asistentes por compartir este rato un poco de charla sobre este asunto. Vamos a ver, bueno, yo con respecto a la primera pregunta la que le hacías a Marta, yo creo que, y conecta un poco con la segunda que me haces a mí, hay una conexión muy interesante y directa entre los ODS y el urbanismo, que son las agendas urbanas, ¿no? Que es una llamada que probablemente es un documento más provocador porque es una llamada a la planificación estratégica, que es algo que en España no tenemos interiorizado, y es una llamada de atención al urbanismo convencional. Hay 2 páginas de la Agenda Urbana Española que es como para enmarcarla, ¿no? Que es una llamada de atención a esta especie de urbanismo burocrático dirigido, digamos, solo por lógicas jurídicas, ¿no? Que obviamente son una componente importante, pero que no son la única, ¿no? De manera que ahí conectamos un poco con este tema. Yo creo que con respecto a las ciudades, que en el fondo, cada vez que hablamos de ciudades, pensamos siempre en ciudades, es como el proceso de urbanización el que está de verdad, al que estamos abocados, ¿no? O sea, ya bien sea la España rural o la España metropolitana o cualquier capital, ¿no? Esta idea de que la urbanización es un proceso incremental. Lo digo porque cada vez que hablamos de ciudades parece que un pueblito de 5.000 habitantes no está implicado, ¿no? Y tiene un proceso de urbanización probablemente incluso que demanda niveles de sofisticación mayores, ¿no? Pero yo, un poco por responderte, y en el marco en el que todos los que estamos asistiendo a esta sesión, en el fondo a ninguno se nos puede negar el optimismo, ¿no? Estamos aquí, nos dedicamos a esto, más horas de las que cualquier persona podría recomendar, de manera que el optimismo está. Ahora, dicho esto, yo creo que la idea de la sostenibilidad en las ciudades nos queda muchísimo. Y voy a poner, yo cada día, decía Marta y decía como era, que cuando lees los ODS son todo grandes ideas, ¿no? Y uno se asusta, ¿no? Pero por poner 2 casos. Si, por ejemplo, seguimos hablando de demolición de edificios con una naturalidad, y lo primero que a lo mejor deberíamos es cambiar la palabra por desmontaje. Solo esa palabra, solo cambiar la palabra, uno no se puede imaginar lo que te lleva, porque claro, la demolición tiene implícito una asunción de residuos y el desmontaje es un cambio de paradigma. Solo estoy hablando de palabras. Hacer hoy en día una ordenanza medioambiental en un plan especial que Brian conoce bien porque está ligado a un proyecto en el que estamos certificando, lo estamos certificando con un Brian urbanismo, que es el recinto ferial, está también costando tremendo en una administración no acostumbrada por poner ejemplos concretos. Y el tercero, por ejemplo, que son cuando financiamos, cuando hacemos los presupuestos. ¿Cuánto cuesta mandar dinero, o sea, reservar partidas a mantenimiento, y qué poco cuesta reservar partidas a nueva infraestructura? Dicho de otra manera, tenemos aún en la cabeza, y con esto acabo, una ciudad inerte que no requiere mantenimiento, cuidados, y por lo tanto todo nuestro
esquema mental de presupuestos va a obra, pero el mantenimiento lo consideramos un defecto del asunto, ¿no? ¿Cuántas veces uno llega a una reunión y dice, no, es que eso lleva mucho mantenimiento? Sí, sí, como nuestros niños, como nuestros hijos. O sea, espero que no tanto, pero lo que quiero decir es que, o sea, por un poco no responder de manera así como grandilocuente y dar como 3 casos en el que bueno, nos demuestra que nos hemos pulido ya un cuarto de siglo, y la cosa necesitamos acelerar, y que esto no comprometa mi optimismo. Sí, sí. Marta quiere apuntar un tema. Sí, para ahondar un poquito más, porque a mí este ODS me encanta, bueno, también un poco por de formación profesional también, ¿verdad? Que es un ODS bastante global, el de ciudades y asentamientos sostenibles, resilientes, habitables. Tiene unas metas muy concretas, además, que van más allá de tener acceso a una vivienda inclusiva, sostenible. Estamos hablando del conjunto de la ciudad, de unos espacios públicos, de una movilidad sostenible, de unas medidas para reducir la vulnerabilidad que tenemos a los impactos climáticos, por ejemplo, y todo eso. Hay que estar muy alineado y tener una capacidad global para diseñar esa ciudad que está buscando este ODS 11. Y además hay un aspecto que a mí me gusta mucho recalcar. La mayoría de los ODS están ligados con la salud. Con lo cual, aquí también las ciudades, yo siempre digo, las ciudades tienen que tener calidad ambiental. Más allá de ponerle un ODS, la ciudad tiene que tener calidad ambiental, tener unos entornos con la menor contaminación posible, el menor ruido posible, el que sean ciudades sanas, porque no esté en nuestro entorno, pues evidentemente la salud de las personas va a ser mucho mejor. Yo aquí sí que creo que en las ciudades, y todos lo estamos viendo en cada una de las ciudades donde vivimos, llevaba tiempo sin venir a Coruña, pero claro, siempre, pues cada vez vas viendo más zonas donde el peatón es el centro, sí, que son habitables. Hemos visto planes de rehabilitación, que queda muchísimo por hacer y evidentemente estoy completamente de acuerdo contigo, pero estamos asistiendo, y vosotros lo estaréis viendo, a grandes planes de rehabilitación energética, eficiencia energética en oficinas, en edificios. No voy a hablar de las energías renovables, que está siendo explosión. Sabemos que las ciudades, creo que los datos generales es que consumen un 78% de la energía y emiten un 60% de los gases de efecto invernadero. Es que, claro, ¿cómo no actuar en las ciudades de manera global? Con lo cual, energías renovables, movilidad. En todas las ciudades que estamos viendo esa movilidad sostenible, cómo empiezan a surgir esos planes de movilidad sostenible. También actuaciones de adaptación al cambio climático para reducir los riesgos. Siempre vemos en las ciudades ahora, en todas, zonas de sombreo, en Coruña incluso también, que tenéis un clima más, pues también zonas de sombreo, zonas para reducir la vulnerabilidad. Todo esto, que al final parece que son acciones aisladas, están todas bajo un paraguas, y es la ciudad, hacer la ciudad habitable para las personas. Con lo cual, a mí me encanta este ODS, hay muchísimo que avanzar, tenemos todos muchísimo que trabajar, pero es un ODS precioso. Bueno, entre los 17, este es de los medios más chulos, ¿no? Muy bien. Pues nada, fantástico. Bueno, vamos a movernos un poquito a Briam, ¿no? En todo esto, ¿no? ¿Qué papel puede jugar Briam para de alguna manera, pues, ayudarnos a estar alineados con esto, ¿no? Y me gustaría dirigir, pues bueno, la siguiente cuestión a Patricia. Patri, un poco, pues bueno, yendo de lo general al particular, ¿no? Fomentar la sostenibilidad en los edificios al final nos ayuda a cumplir los ODS, en concreto, pues el ODS número 8, ¿no? Veis que me gustaría que, sobre todo para todos los que nos acompañan hoy, ¿no? Y también que vean cuál puede ser el impacto de un certificado, una certificación como Briam, ¿no? En la línea, cómo está de alineado con los ODS, ¿no? A ver, es cierto que muchas cosas de los ODS, Briam lleva trabajando muchísimos años en eso, ¿no? Y de hecho, bueno, desde sus orígenes, nosotros estaríamos trabajando muchas cosas que dicen hoy los ODS, gracias a Dios, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que buscar una alineación, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿cuál es la vinculación concreta de Briam con los ODS, ¿no? ¿Cómo están delineados? Cuéntanos. Yo querría, lo primero, daros las gracias a los dos invitados. A mí no. A ti también, Javier. Vale. Pero te tengo todos los días, entonces a los dos. Pero hoy estoy ejerciendo de otras posiciones. Por acompañarnos hoy, que la verdad es un lujo. Y por otra parte, apoyándome un poco en lo que habéis dicho, que tenéis toda la razón, cualquiera de los dos, para conseguir esos ODS y esos grandes logros, esos grandes objetivos que parecen tan difíciles de conseguir, hacen falta herramientas. Y hacen falta herramientas no tan grandes, hacen falta herramientas pequeñas, a veces, herramientas que vayan aportando su granito de arena para intentar conseguir por ciertas cosas, no todo junto, pero ciertas cosas.
Lo que tiene Brian, y bien lo decía Javier, es una gran alineación con los ODS. Brian desde el principio es una herramienta que aborda aspectos sociales, ambientales y económicos de la sostenibilidad de los proyectos. Y siempre desde una fase inicial, muy inicial, puede ser desde un master planning, desarrollos urbanísticos, hasta el uso y ocupación del edificio, pasando por la construcción, obviamente, de cualquier tipología de edificio, ¿no? Partiendo de esa base, que ya lo tenemos interiorizado dentro de nuestros esquemas, el modelo de ODS o lo que nos viene a traer el ODS para nosotros no ha sido un marco nuevo que tengamos que cambiar, con el que tengamos que cambiar nuestros esquemas para poder informar sobre los ODS o para poder llegar a cumplir o poder aportar, ¿no?, a la hora de cumplir los ODS. Para nosotros ha sido una alineación directa. Y eso lo hemos plasmado en un documento que pondremos a disposición de todos los oyentes y también lo difundiremos en redes para que se vea que realmente Brian puede ser es una herramienta facilitadora de información sobre cómo un proyecto que está certificado con nuestra metodología, en función de la clasificación que obtenga, tiene que cumplir una serie de requisitos y cómo esos requisitos están alineados perfectamente, perfectamente, algunos más directamente que otros, con los ODS y de qué manera se puede informar para decir que ese edificio o ese proyecto está cumpliendo con ciertos objetivos o con ciertas metas de los ODS. Incluso lo que queremos hacer, en lo que estamos trabajando, es incorporar directamente dentro de nuestras herramientas de evaluación, que son las que nos dan la clasificación de los edificios de forma directa, donde se mete todo lo que el edificio cumple y nos da una clasificación, que de esa herramienta salga directamente para un proyecto concreto qué objetivos está ayudando a cumplir. Entonces es una herramienta muy potente a la hora de ofrecer información a terceros, que es una fase muy importante para hacerlo. Y también me gustaría apuntar que a ver, en esa alineación, y viendo un poco, volviendo un poco a lo que decía Juan, Brian está muy alineado, está alineado concretamente con 10 de los 17 objetivos y sobre todo en los que tienen que ver con la salud y bienestar de las personas, también con la disponibilidad y la gestión de los recursos básicos como es el agua, la energía, el ecosistema, por supuesto, cuidar de nuestro ecosistema y la construcción sostenible, con todo lo que eso conlleva. Pues lo que bien decías, Juan, tener en cuenta los mantenimientos, tener en cuenta el reciclaje, la circularidad. Bueno, pues todo eso está dentro de Brian. Entonces, se convierte en una herramienta que ayuda a conseguir esos grandes logros que queremos conseguir con los ODS. Pues yo creo que es una fantástica noticia porque al final estamos en unos tiempos en los que aparecen diferentes normativas, diferentes tendencias y al final que desde nuestra posición como un certificado como Brian, que de alguna manera puedas alinear todo eso que está ocurriendo, toda esa normativa que está apareciendo, pues que al final, que además de certificar un proyecto, puedas alinearte con, ponemos el ejemplo de los ODS o en otro momento podemos hablar también de taxonomía, por ejemplo, ¿no? Que Brian al final sea un elemento, una herramienta que te permita, además de su propio, digamos, su propia utilidad, el poder de alguna manera pues dar solución a eso, creo que es algo muy a tener en cuenta en unos tiempos en los que tenemos que alinear muchas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, me gustaría ahora dirigirme un poquito a todos, ¿no? Ahora ya, pues para que opinéis, pues bueno, de manera que la manera que más consideréis, ¿no? Que mejor consideréis. Tenemos que hablar un poquito, vamos a ir hablando un poco de los ODS y ahora, pues bueno, me gustaría hablar un poquito de otro ODS, ¿no? Hemos hablado del 11, hemos hablado del 8 y ahora vamos a hablar de uno un poquito más general, ¿no? Del número 12. Este objetivo no ha sido sorteo, estaba pactado. Uno de los objetivos, pues como os comentaba anteriormente, pues bueno, vamos a ver de este objetivo número 12, que se refiere a la producción y consumo sostenibles, ¿no? Bueno, en cuanto a este objetivo, en los últimos años estamos viendo que, bueno, hay un tema que está ganando muchísima importancia, muchísima relevancia, que es la circularidad.
Es decir, creo que esto lo tenemos todos los que estamos hoy compartiendo este rato, lo tenemos clarísimo, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión, la de vosotros tres. ¿Puede ser la solución a muchos de los problemas que tenemos actualmente de carácter medioambiental y de materiales para no sé, ¿puede ser una solución a ello? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opináis? Personalmente creo que es indiscutible que puede ser una solución y que tenemos que apostar por eso. O sea, que circularidad, el que de repente un residuo deje de ser un desperdicio y se convierta en una materia prima, es fundamental para todo, para la parte económica, para la parte medioambiental, sobre todo, y bueno, también para la parte social. Marta. Estando en competencias. Es que está objetiva, pero evidentemente es un sí rotundo. Además, fijaros, dentro de los principios básicos de la circularidad hay dos que ya te contestan sobre la pregunta. Preservar el capital natural y hacer un uso sostenible de los recursos. Es la cosa con más sentido común que he visto en mi vida, la circularidad. Aunque le intentemos vestir de novedoso y lo que queráis, es puro sentido común. ¿Cuáles son los impactos ambientales que estamos enfrentando ahora mismo? Que nos preguntan a cada uno de nosotros, ¿cuáles son los más importantes? El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y los materiales. Estamos con una escasez de materias primas fundamental. Pues oye, miremos todo lo que estamos desperdiciando e intentemos recuperar lo máximo posible para meterlo otra vez en las cadenas de producción. Es sentido común. Pero estoy muy de acuerdo con una cosa que has dicho, Patri. Todo esto hay que acompañarlo de herramientas normativas y económicas para hacer esta transición. Porque está muy bien, hay que recuperar materiales, pero como esto lo que se hace, hay que cambiar las líneas de producción en las instalaciones, en las empresas. Necesitamos un marco jurídico que nos dé seguridad. Nosotros, y hoy en el foro que nos encontramos, la construcción es un sector prioritario y estratégico para avanzar en economía circular. Consume muchísima materia prima y emite, genera, con lo cual tiene una cantidad de oportunidades para avanzar y para erigirse como un sector prioritario, y así está siendo. Hay ya muchísimas iniciativas en el sector de la construcción. ¿Qué hace falta? Pues que los materiales recuperados cada vez sean más de calidad. Ya nosotros lo marcamos en la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular. Demolición selectiva, separación en origen, separación de todos los materiales que puedan ser introducidos en cadena de valor y aporten un valor añadido. Todo eso cuesta mucho. Esto no es fácil, esto no es rápido, pero vamos acompasando. Si ya tenemos un marco normativo, acompañémoslo del marco también económico. No vamos a entrar hoy en todas las ayudas porque nos volveríamos locos, pero bueno, sí que se está avanzando. Entonces, circularidad para recuperar materiales, básico. Sí. ¿Qué opinas, Juan? No, yo si hay algún purista y con razón en el foro, nos va a decir que lo circular no es posible, que es cíclico, ¿no? Porque siempre hay pérdidas. Pero yo creo que esto es importante al margen del puntillismo, porque nos está recordando que lo que hay que intentar es hacer lo menos posible y lo que hagas hacerlo circular, porque siempre generas o sea, siempre consumes recursos, ¿no? O sea, esta idea es más cíclico que circular, ¿no? Porque siempre hay pérdidas, ¿no? Lo digo porque mucha gente cuando hablamos de circularidad insiste en eso, y tienen razón, porque parece que es que podemos hacer lo de siempre, pero ahora circular, y lo de siempre, por muy circular que sea, genera unos residuos y demanda unos recursos bestiales, ¿no? Pero salvada esta puntilla, que digo, a lo mejor en el chat sale en un minuto alguien que dice, no es circular, es cíclico, porque siempre hay pérdidas. Dicho esto, yo creo, a mí es de los puntos como más, bueno, ya sabemos que en la naturaleza lo comentaba Marta, en la naturaleza no existen residuos. El residuo de una parte es el alimento de la de al lado, ¿no? Del sistema, ¿no? Y sobre todo a la profesión la coloca en un punto en el que siempre nos hemos preocupado de cómo se construye esto, y ahora tenemos que añadir un capítulo de cómo se deconstruye esto. Eso es la circularidad. O sea, mete un capítulo para el cual no hemos sido educados, y es casi estamos educados en proyectar y en construir para la eternidad, y la circularidad te mete en una especie de, te quita un poco los aires, y te dice, oiga, que esto hay que deconstruirlo en un momento dado, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que
y en Briam este aspecto es muy interesante, ¿no? Cómo mete todo el tema del ciclo de vida, lo exigente que es en el tema de las demoliciones, de los desmontajes. Para mí y lo añado y ya lo tocaremos en otra, pero para mí hay un nivel que es lo que nosotros llamamos ahora en la oficina el nivel X, que es excelente y los dos niveles altos, Excepcional. y excepcional, que es donde nosotros hemos decidido trabajar, que me parece que ahí hay una liga de dura muy interesante. O sea, el nivel X de Briam te levantas todas las mañanas pues diciendo vamos a ver si estamos a la altura, ¿no? Lo cual es muy interesante. O sea que hasta en esto de la circularidad, cuando uno trabaja en esos niveles, si hay alguien que no está familiarizado, es como en el 9 y en el 10, por ponerlo en notas, ¿no? Claro, hay un aspecto que has señalado, que acabas de decir, que digo, muchos de la gente que tenemos conectada seguramente que está pensando en eso que me sobra, ¿no? En eso que siempre es residual. Aquí hay un aspecto también muy importante dentro de la circularidad, que lo conocéis todos seguramente perfectamente, y además nos demandáis que seamos más rápidos a las comunidades autónomas y al Ministerio, y es los subproductos y la fin de condición de residuo, para que eso que es residual hoy se pueda introducir en las cadenas otra vez. En el ámbito de la construcción, hoy lo estáis viendo, cuántos subproductos están ya siendo introducidos para fabricar ladrillos, yesos. Estamos ahora con la orden ministerial de las escuelas de fundición de arco eléctrico que nos permite de esos subproductos en clínkeres, en morteros, en hormigones, con lo cual me parece que estamos en un momento fantástico de un aprovechamiento real y de verdad que se puede hacer. Y aquí, chapó por el sector de la construcción, porque estáis siendo súper proactivos en esa demanda de subproductos, también en esa búsqueda de alianzas, que no sé si nos dará tiempo a tocar ese 17, pero qué maravilloso momento, y lo estáis viendo vosotros que vais a pie de obra y que estáis viendo que nosotros hablamos, el cómo nos relacionamos, el cómo aprovechamos unos de los otros. Nosotros desde Briam sí que tiene razón Juan que el esquema es exigente porque tiene que serlo, porque tiene que haber mercado, porque no es algo que tengamos que ya se haga y que bueno, vamos a seguir haciéndolo porque lo estamos haciendo bien. No, vamos a mejorar, vamos a ir siempre más allá. Por eso tiene razón Juan que en los ex, Juan, me ha gustado las clasificaciones X deberían, sí que requiere un esfuerzo y sí que estamos viendo que el mercado se va moviendo y cada vez se implementa más y cada vez aparece pues eso, más materiales reciclados y cada vez se utilizan más las declaraciones ambientales de producto, que en la administración es una cosa que se está ahora empezando mucho a introducir en los pliegos de contratación, se exige para tener lo que acaba de decir Juan, el concepto de ciclo de vida. Es como empecemos aguas arriba siempre pensando en el final, pero empecemos. Eso estáis viendo ya que está. Se valora el análisis de ciclo de vida en la categoría de materiales. Correcto. Y también se valora las declaraciones ambientales de producto. De hecho, se empezó un poco por las declaraciones ambientales de producto en un momento en el que apenas había, el mercado estaba muy verde, costaba mucho a los asesores llegar a conseguir esos requisitos. Pero sí que es cierto que ha ido evolucionando y se ha avanzado y cada vez, entonces, nosotros estamos muy contentos en el sentido de que Briam ayuda también es una evolución, el mercado ayuda a que el mercado se dinamice un poco y que realmente la gente que está comprometida con hacer las cosas bien, pues se esfuerza para alcanzar y para decir, bueno, pues sí, yo tengo un Briam excepcional y eso me garantiza que he hecho esto y que voy un poquito más allá. O sea, que por ese lado, en el Ministerio estamos convencidos que cada vez hay que apostar por todas estas herramientas que ven el concepto global, declaraciones ambientales de producto, que no son fáciles de realizar, pero cada vez hay más, entonces sí que estamos en esa dinámica de cada vez apoyar e impulsar más todas estas herramientas que tienen en cuenta toda la sostenibilidad, ya sea de un edificio, de lo que sea, como es el camino. Y me alegra porque vosotros despertáis las necesidades. Es lo que intentamos. Para que todo el mundo al final cuadre. ¿Comentabas, Juan? No, decía que esto conecta, como yo llevo en Briam muchos años, ¿no? Recuerdo discusiones interesantes que a mí lo que me gustaría es tener un Briam del sur y de islas, ¿no? Pero y haciendo un poco Briam, la verdad que hace una ponderación geográfica muy interesante, pero yo lo que quería conectar es toda esta idea de la circularidad con las islas, en que en las islas esto debería ser
contar como el triple, ¿no? Porque como no cambiemos nuestra manera de funcionar, y no solo el residuo sólido, sino también las aguas negras, etcétera, ¿no? Porque eso afecta directamente también a las costas y, bueno, ya sabemos, conecta con el turismo, etcétera. Pero la idea de la circularidad y las islas es algo absolutamente crítico, ¿no? Porque es que vamos a acabar viviendo en un estercolero, ¿no? O sea que nosotros en ese sentido estamos como haciendo, o sea, seguimos, digamos, todos los indicadores, trabajamos en ese nivel X de BRIA y después nos estamos haciendo como nuestro listado de cosas a mejorar desde la perspectiva del que está en un espacio concreto, árido y semiárido, en una isla, etcétera, ¿no? Y la circularidad en ese sentido se multiplica por 10, ¿no? No hemos tocado porque hemos hablado de producción, pero el ODS 12 lo has dicho, Javi, sí, producción y consumo. Entonces aquí a mí sí que me gustaría también destacar una cosa, que miramos siempre el cómo aprovechar, pero no nos olvidemos que en la base, en la punta de la pirámide está el reducir la generación de residuos, en la prevención. Entonces es como... Yo siempre lo digo y además con las islas tengo ahí un objetivo claro, es que tenéis que prevenir todos, ¿eh? No hablo de vosotros, Juan, ni mucho menos, todos como ciudadanía tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y tirar un poquito al consumo también responsable. Entonces, prevención de residuos, ahorro de energía, ahorro de agua, es que todo va ligado al final. Entonces, es que el sentido común. Sí. Pero Marta, déjame que te la devuelva. Pues entonces... que no terminamos como entremos. Entonces, desde el Ministerio, pues podíais mandarnos unos fondos para hacer de las islas unos laboratorios de construcción circular. Oye, luego te paso las ayudas que tiene Canarias. Muy bien. Sabía, yo digo, me va a responder por ahí. Bueno, vamos a continuar con circularidad y dejamos las ayudas para otro foro. Bueno, por rematar con circularidad y así llegamos también que tenemos que dejar un pequeño espacio para hablar del ODS 17. Por cerrar un poco el tema de circularidad y teniendo en cuenta pues nuestra situación actual en España, ¿no? Porque al final la circularidad pone el foco en la nueva construcción, pero también en la rehabilitación. Y además en el caso de España, pues bueno, tenemos un problema en nuestro parque inmobiliario, pues prácticamente, más del 80% es obsoleto, tiene más de 40 años, y bueno, pues 40 años, pues bueno, las normativas que existían, pues bueno, no tenían ningún tipo de rigor en cuanto a temas de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que al final, pues bueno, en España hay aproximadamente 16 millones de el 80% sabemos que son ineficientes, que son agresivos al medio ambiente, es decir, estamos hablando de más de 20 millones de viviendas, ¿no? Y yo quería preguntar, bueno, el foco podemos poner, puede ser para la nueva construcción o puede ser para la rehabilitación, ¿no? ¿Qué opináis vosotros en cuanto a, ¿podemos aplicar este concepto de circularidad a gran escala para la rehabilitación? Es decir, ¿se puede aplicar o lo veis exclusivamente focalizado en nueva construcción? ¿Cómo lo veis? Teniendo en cuenta que en España tenemos un mercado, entre comillas, de vivienda a rehabilitar muy grande. ¿Qué opináis? A ver, yo desde mi humilde opinión, que es que con Marta aquí... Y todos los puntos de vista son importantes. Yo desde mi humilde opinión creo que es indiferente. O sea, es importante tanto para rehabilitación como para obra nueva, a diferente escala, obviamente. Y depende, hay grandes rehabilitaciones que son casi como obra nueva, que tiene exactamente el mismo peso, y hay pequeñas rehabilitaciones que son pequeñitas, pero pues que se tiene que tener en cuenta igual, o se puede tener en cuenta igual, porque al final aporta el mismo valor y todo suma lo pequeño y suma lo grande. Entonces, yo indiscutiblemente creo que en los dos campos hay que apostar. Se puede apostar. Se puede apostar por la circularidad. Se puede y hay. Desde mi punto de vista. Coincido completamente, no hay que elegir entre uno y otro. Pues lo que hay que hacer es aplicar la circularidad en todos los sectores y en todas las acciones que vayas a hacer. Ahora bien, si llevamos hablando toda la mañana de sentido común, pues hombre, a mí me preguntas, pues será mejor rehabilitar antes que hacer obra nueva, pero claro, aquí ya esto ya es opinión que... Exacto, entonces, pero es donde vayas a actuar, aplica la circularidad, rehabilita el ciclo de vida.
dan cuenta. ¿Qué opinas, Juan, por tu parte? Bueno, yo ayer leía un dato que no, yo creo que es creíble. Dicen que en el 2050 el 85% de la masa construida en la que vamos a vivir en el 2050 ya está construida. Uh-huh. O sea, aunque solo sea por cantidad, o sea, en el 2050, ese 2050 futurista, sí, ese 85, vamos a vivir en el 85% de algo que ya está construido. Por lo tanto, yo creo que el tema de la rehabilitación exige. Yo, fíjate que he hecho un poco de menos en España y que no se me malinterpreto, pero, por ejemplo, una ciudad como Londres, sometida a unas presiones inmobiliarias y de inversión que no hay que explicar aquí, ya ha declarado que en muchísimas zonas de la ciudad no se puede demoler un edificio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en estos momentos la gestión de las ciudades exige no solo gestión, sino un liderazgo que raya el riesgo. Y yo creo que en España aún a lo mejor no estamos en ese tipo de nivel, porque yo creo que en España se podría haber declarado zonas en las que se dice que no se demuele, a no ser que haya una razón suficiente para hacerlo, ¿no? O sea, plantear la no demolición y la rehabilitación como lo normal, y no dejarlo en ese espacio neutro en el que sigue estando, ¿no? Y eso lo conecto un poco con esto. O sea, yo creo que cuando un alcalde de Londres hace ese tipo de declaraciones, que supongo que la hará y a las 3 minutos tendrá las llamadas de, imaginemos, ¿no? Yo creo que en España se podría también tener ese nivel de ambición, ¿no? Y yo creo que las cosas hay que pactarlas, hay que hablarlas, y que no se puede ir a golpe de decreto, pero creo que hacen falta como declaraciones de este tipo, ¿no? Pero bueno. Me parece muy interesante la aportación, pero bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Es ese ejemplo del que comentas de Londres, ¿no? Pero bueno. Y nada, y por mi parte, me gustaría que conocer vuestra opinión y hacer una última reflexión de algo que adelantaba Marta hace un momentito, que siguiendo y continuando hablando de los ODS, ¿no? Vamos a hablar un poquito del ODS número 17, ¿no? Y al final, pues bueno, me gustaría compartir con vosotros una reflexión, que es, bueno, pues que al final, para que los ODS pues, se puedan cumplir a escala global, pues es necesario al final, pues de todos los países, ¿no? Es decir, de todos los países de occidentales, no occidentales, más avanzados, en vías de desarrollo. Al final, esto tiene que ser un compromiso de todos, ¿no? Es decir, es un poquito el planteamiento inicial, ¿no? El ODS 17, que es el que pues, me gustaría que reflexionemos ahora mismo, hace hincapié en las alianzas internacionales, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Es viable exportar las regulaciones que aplicamos en Europa a otras regiones? Es decir, ¿lo veis factible? Porque al final está claro que desde Europa no se puede solucionar el problema del mundo o viceversa, ¿no? O del resto del mundo, ¿no? Y al final también sí tiene sentido pues cumplir todas las metas en nuestro continente, es decir, cumplir en España, en nuestro país, cumplir en Europa como en nuestro continente, sin el resto del mundo, por ejemplo, que me cargo la botella, sin el resto del mundo, por ejemplo, no se cumple. ¿Es posible realmente hacerlo todos los trabajos desde aquí, comprometernos desde Europa, si luego el resto del mundo no está alineada? ¿Qué opinas, Marta? Podríamos estar con esta pregunta, pero no hay que replicar la legislación porque aquí funciona. O sea, vale. Cada país, cada región tiene sus características, tiene sus necesidades y tiene sus oportunidades. Lo que hay que hacer es mucha capacitación y mucha transferencia de tecnología y esas alianzas. El concepto de alianza al final es capacitación. Yo estoy viviendo además un momento muy bonito con todo el relevo que tenemos de la presidencia y estamos yendo a muchos convenios internacionales donde ves a todos estos países y ahí sí que te das cuenta de cómo miran a Europa. Ahí cuando lo ves y te preguntan, es que claro, vosotros, ¿cómo hacéis? ¿Qué podríamos hacer? Y dices, de esto va, o sea, de saber tus necesidades y dentro de lo que yo conozco y hago, cómo podemos ayudar. Traspasar tecnología, no, y creo que además vosotros, hay un punto que nos pasó a acordarnos en el 2008 cuando nos fuimos a terceros países, a hacer obras de que intentamos los mismos sistemas constructivos, todo lo que hay aquí, y fue un batacazo, ¿verdad? En muchas ocasiones, entonces, ya hemos aprendido de los errores. ¿La acción se puede replicar? Sí, con más fe. Pero lo que hace es capacitación, ayudar a entender qué problemas tienen el resto
pero la pregunta es muy buena y el resto del mundo sí. Muy bien. Pues, Fantásticamente. Al final ¿Qué opinas, Patri? yo creo que no, estoy totalmente de acuerdo con Marta. Al final es adaptar, a lo mejor adaptar lo que nosotros tenemos, nuestro conocimiento, a las necesidades de los que no lo tienen, ¿no? O sea, no todo lo que hacemos aquí es perfecto ni funciona en todos sitios, pero puede que muchas cosas sí, y a lo mejor no a gran escala, fijaros pequeñita. que era lo que decíamos al principio, que los ODS como son tan tienen esas dimensiones, pero solo hay que bajarse aquí al polígono, al primer polígono, ¿cómo se llama? ¿Cuántas empresas grandes hay que están tirando de las pequeñas y las están metiendo en proyectos? Esas alianzas para alcanzar los ODS, o sea que tampoco, que no lo veamos, que los ODS son una perspectiva global, pero que aquí hay muchas pymes que miran a las grandes, que están siendo las grandes tractoras, con lo cual eso es una alianza, es una simbiosis y estamos dando cumplimiento a los ODS sin dar cuenta también. Entonces, por eso digo que son a nivel global, pero que a escala pequeña los vemos al día a día. Qué bueno. Los proyectos súper chulos además aquí en Valencia. Por seguir un poco al hilo de lo que comenta Marta, que yo creo que es muy interesantísimo, ¿no? Que es esta especie de, o sea, para mí el 17 es la clave, porque pero no tiene que ser Europa, resto del mundo, que yo ahora mismo me interesa más una parte del mundo cómo está diseñando edificios sin aire acondicionado que más que nosotros irle a contar cómo se dice. O sea, que hay veces que hay como que aprender de él, pero un poco por salirme de ahí, yo creo que el gremio solo vamos, o sea, el ecosistema del mundo de la construcción es el que tiene que empezar a generar alianzas, empresas grandes, pequeñas, empresas públicas, privadas, contratistas, por ejemplo, el otro día lo comentábamos un poco en la preparación, pero llegar a una obra con ciertos niveles de ambición sin tener un contratista preparado, es tener un lío morrocotudo en una obra y sobre todo con dinero por medio y con acuerdos. O sea, que el gremio tiene que empezar a detectar esa especie de ecosistema que es complejísimo, desde las administraciones que dan licencias, todo el gremio que interviene, las constructoras, los técnicos, el banco que financia. O sea, ahí yo esta misma tarde tengo un encuentro de ese tipo y no provocado por nosotros, sino provocado por una constructora importante de Canarias que está detectando este tipo de cosas y nos vamos a sentar allí mucha gente de distinto tipo y vamos un poco a contar las experiencias. Yo creo que este día de las alianzas, yo creo que el evento que tenemos hoy es un poco, está también en este marco, ¿no? Porque la alianza tiene previamente el conocimiento y la comunicación y después la alianza, ¿no? Si de verdad se puede generar valor añadido. Y para mí esta es la parte esencial en el que nosotros estamos trabajando de una manera intensísima, para que todo el ecosistema, o sea, no se puede llegar a una obra como nosotros llegamos para no generar residuo, cuando lo que comentamos, la unidad de traslado a vertedero es una de las unidades en una obra más rentables. Porque o esto está hablado antes y tenemos el mismo nivel de ambición y el mismo horizonte de sostenibilidad, o aquí estás generando un problema y nos dimos cuenta tarde cuando tuvimos un problema, pero me he prometido a mí mismo no más, ¿no? Pero creo que las alianzas son fundamentales, ¿no? Y yo creo que eventos como este, con todos los que estamos aquí asistiendo, es un poco el poner las condiciones para que ocurran, ¿no? Pues nada, fantástico. Yo creo que es fantástico para terminar y bueno, la verdad es que bueno, yo creo que además tiene mucho que ver nos viene muy bien para poner el broche final a este rato que hemos podido compartir todos, ¿no? Al fin y al cabo, hoy estamos de alguna manera poniendo en práctica una alianza, ¿no? Formando parte, pues, diferentes agentes del sector de la construcción, que hoy, pues, seguramente muchos compañeros, mucha gente del sector está escuchándonos en esta mañana, pues poder contar con Marta, lógicamente, como representante de la pública. Bueno, también somos hoy un poco objetivo 17, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, yo creo que es una bonita forma de terminar, ¿no? Bueno, yo por nada, simplemente vamos a finalizar esta jornada, darosle, pues bueno, las gracias nuevamente, ¿no? La verdad es que me parece que estamos todos de acuerdo. Queda claro que, bueno, la circularidad es casi como
no es una opción, es una obligación y nos da igual que sea para rehabilitación o nueva construcción, aunque reconocemos que la rehabilitación es un reto muy importante que tenemos en España, pues, bueno, por la obsolescencia de nuestro parque inmobiliario y por la cantidad de viviendas que tenemos en esa situación, ¿no? Al final, las ciudades, comentaba también Juan anteriormente, pues bueno, estamos dando pasos importantes, también como apuntaba Marta, pero bueno, 2030 probablemente se nos quede un poquito cercano esa fecha, tendremos que estirar un poco el calendario, así que, pero bueno, creo que es importante que estemos en el buen camino, ¿no? También una satisfacción el poder escuchar que bueno, que BRIAM ayuda, ¿no? Es decir, además de todos los objetivos que tiene BRIAM en materia de sostenibilidad en el mundo de la construcción, pues también ayuda, pues bueno, a que cumplamos con otros compromisos y con otras, digamos, con otras estrategias que existen, ¿no? Y bueno, nada, yo creo que la verdad que en este rato, pues espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Y la verdad que, bueno, la verdad es que escuchándoles, pues bueno, la verdad me ha encantado. Y bueno, y sobre todo, bueno, daros las gracias nuevamente porque, bueno, para mí personal y profesionalmente ha sido un privilegio poder compartir este rato con todos vosotros, con los que estáis, digamos, detrás de la pantalla y, bueno, os esperamos en la siguiente edición de los BRIAM Talks, que ya será el número 4 y la temática, pues ya os enteraréis. Así que, nada, muchas gracias a todos, buen día y nada, seamos sostenibles. Vale, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.